Lo primero que vamos a hacer es tamizar la harina en un bol. A continuación le vamos a agregar la pizca de sal. Y la vamos a mezclar con la harina. A continuación añadimos el aceite. Y mezclamos. A continuación añadimos el agua y es importante que esta esté hirviendo. Y continuamos mezclando. Y vamos a continuar amasando con la mano. Recuerden siempre con las manos bien limpias. Después que lo tengamos todo bien mezclado, la vamos a tapar con un papel de film y la vamos a dejar unos 30 minutos para que ella repose y sea más manejable. Pasado el tiempo de reposo, vamos a proceder a estirar nuestra masa. Y vamos a poner un poquito de harina para que no se nos pegue. Y esta harina debe quedar lo más finita posible, casi tiene que quedar con 1 milímetro de grosor. Estiraditas, mirar, nos tiene que quedar así, bien finitita la masa, casi con 1 milímetro. Ahora vamos a hacer las empanadas. La masa sobrante la retiramos y la vamos a dejar en reposo en lo que hacemos estas empanadillas de aquí. Colocamos en el bol y las volvemos a tapar. Para el relleno de las empanadillas vamos a colocar un poco de jamón, lo vamos a poner en una de las partes y dejando siempre el borde limpio porque por ahí lo vamos a sellar. Y le vamos a colocar los trocitos también de queso. Doblamos y la vamos a sellar. Y para eso nos vamos a ayudar de un tenedor para que queden bien selladitas y así también toman la forma de la empanadilla. Ponemos el jamón. Le ponemos el queso. Y cerramos. Apretamos un poquito con el dedo. Y a continuación nos ayudamos con el tenedor para hacerle la formita y que nos quede más selladita. Y así de esta forma queda nuestra empanadilla. Vamos a poner en un sartén o una cazuela aceite abundante y vamos a dejar a que se caliente.
Vamos a ir colocando nuestras empanadillas y las vamos a ir friendo por unos minutos, y cuando comiencen a dorarse por un lado la viramos por el otro y doramos también por el otro lado. Cuando estén bien doraditas sacamos y reservamos. Ahora yo voy a hacer 11 empanadillas porque el resto, la otra parte que me quedó, la voy a poner a la nevera. Esto nos dura en la nevera unos 2 o 3 días más, así es que si les queda una cantidad como esta que me quedó a mí, pueden guardarla a la nevera y a los 2 días o el tercer día pueden hacer el resto de las empanadillas. No tienen que hacerlas todas el mismo día. Bueno, mirad, ya están listas las empanadillas. Ya has visto que son muy fáciles de hacer, así es que no hay excusa para no hacerlas en casa. He cortado una para que vean cómo queda por dentro. Mirad, así es como quedan, con el quesito derretido, el jamoncito. Así es como se ve. Espero te hayan gustado y no olvides suscribirte al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.